es el tema, bueno, las prácticas número 6 está en base a lo que hemos hablado en la clase pasada, sobre el manejo de heridas, los tipos de heridas, ¿sí? Entonces, la primera pregunta ¿se denomina heridas avulsivas A? Aquí la mayoría ha marcado que se producen por un mecanismo de tracción, lesión por desgarros, separa y destruye el tejido. Y de ahí otros han puesto heridas originadas por un agente cortante, objetos afilados. La respuesta correcta es el número, el B, lo que han marcado la mayoría. Como uno de los ejemplos que les dije sobre las heridas avulsivas justamente es por ejemplo, la mordedura de perro, ¿sí? Justamente es la tracción, desgarro, que justamente hacen por la mordedura del perro. Y tiene como característica que las lesiones son irregulares y profundas, ¿sí? En cambio, en este caso, agente cortante o objetos, disculpen, afilados, justamente son los tipos de heridas cortantes o incisas. La otra pregunta es, ¿cómo se denomina la herida causada por arma de fuego? Esta aquí marcado la medida punzante y de ahí laceración. La pregunta correcta es punzante. Sí, y justamente les comentaba que las heridas punzantes justamente son las más peligrosas en general de todos los tipos de heridas porque justamente como ejemplo un arma de fuego tiene es donde perfora justamente el tejido, tiene una entrada y depende del trayecto puede también tener una salida. Entonces, sí, justamente es un daño de los tejidos, tanto del epidermis, la dermis, ¿no? Y todos los órganos internos, entonces daña a tejidos, nervios, vasos sanguíneos, entonces, si es una arteria, entonces va a ser una hemorragia. Entonces, por eso se denomina que son unas de las tipos de heridas que son más peligrosos. Ya saben, de herida punzante es unos ejemplos por arma de fuego. Esta pregunta acá dice, ¿en qué casos está indicado el suero antirrábico humano? Selecciona las respuestas correctas. Aquí les di una opción, varios tipos de situaciones en caso de mordedura de perro, y en qué caso se le puede indicar el suero antirrábico. Acá hay varias situaciones que pueden marcar a más de una, las respuestas son hasta 3. Entonces vamos a empezar con las que me habían marcado. Mordeduras en cara, cuello, dedos de la mano o pie por animal sospechoso. Sí, justamente se le considera justamente una de las mordeduras de perro, digamos, o animales silvestres también, o gatos también puede ser, situaciones, digamos, graves, justamente es por cuando las mordeduras son todo lo que tengan que ver con la cara, el rostro, el cuello, los dedos de las manos, los dedos de los pies, porque justamente es las partes más vascularizadas y sobre todo tener más cuidado si es que ataca o agarra toda la zona del rostro, la cabeza, el cuello, porque justamente si es que el perro su mordedura siendo muy profunda, si en caso se sospecha o tiene, hasta que no se diga lo contrario, un examen si es que tiene rabia o no, su saliva justamente porque tiene ese virus, automáticamente es una vía más rápida hasta que pueda llegar, digamos, hasta el nivel del sistema nervioso central. Entonces, justamente la cara se considera justamente la zona más peligrosa. Y bueno, los dedos y las puntas de los dedos y las puntas de los pies, justamente por una zona vascularizada, también es rápido y entonces, sí, es la letra B, esa es una, porque son varias, por eso puse seleccionar las respuestas correctas. Esa es una, ese sí está bien que la gran mayoría ha marcado. De ahí, lesiones múltiples profundas ocasionadas por un animal huido. Sí, justamente esa es también otra respuesta, porque aparte de si es que ataca las zonas que les he mencionado que son más peligrosas, si son las lesiones son múltiples, o sea, son en varias zonas y aparte son profundas, y eso le agregamos otro factor que si el animal se ha huido, o sea, no sabemos a grosso modo si es que tiene rabia o no, porque obviamente esos animales se les hace un seguimiento. Entonces, todo animal que ya sea doméstico, perro, o sea, gato, no se identifica, o sea, se considera como sospechoso, o si en caso huye,
o si en caso pueda hacer en el transcurso de los días que se monitorea a los animales, puede hacer que fallezca, ya se consideraría como netamente que pueda tener rabia y sería indicado en este caso el suero antirrábico en las personas, ¿sí? Entonces, en este caso también sería otra respuesta correcta. La otra pregunta, la otra respuesta es esta de acá, la letra D que casi la mayoría no ha marcado. Sí, a pesar de que sea una mordedura de pierna y no se considere como una de las zonas más, digamos, peligrosas, comparación de la cara o de las puntas de los dedos o de los pies, igual se coloca, se administra porque estamos hablando de un animal silvestre, puede ser ya sea por ejemplo, un murciélago o otro tipo de animales que no tengan un control. Entonces, porque no es como un perro o un gato que tú puedas controlarlos o lo puedes monitorear o que pueden tener un dueño y puedan ellos sustentar de que sí, no, mi perro ya se vacunó, sí, no tiene, ¿no? Son animales silvestres, entonces es un poco más difícil la monitorización. Entonces, ya con el simple hecho de que haya sido un animal silvestre que ha sido atacado, se les considera y se le administra, está indicado justamente el suero antirrábico en este tipo de casos. Entonces, son 3 casos que se consideran, ya de los que les he mencionado, menos la letra número A, porque estamos hablando, en primer lugar, porque la mordedura ha sido en caso del antebrazo y no ha sido muy profunda, y aparte porque ha ocasionado por el caso de un perro, un gato que es conocido. Entonces, como es conocido, nos da ya la impresión de que ya tiene puede ser el perro o un gato de tu vecino y tú lo conoces y él te puede sustentar, no, mi perro ya está vacunado, no, que mi gato ya está vacunado, o se pueden hacer la prueba y normal, ¿no? O sea, y se puede monitorizar, no hay ningún problema. Y aparte que la mordedura no ha sido una zona, digamos, muy peligrosa, ¿no? Entonces, en esos casos no se indicaría el suero antirrábico, excepción de los casos que ya les mencioné, que son estos 3 de acá, ¿sí? Bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué fase de la cicatrización se reduce la herida? Y eso le hablé también de las fases, son 3 fases de la cicatrización. Justamente tenemos la parte inflamatoria, la segunda que es la proliferación y la tercera parte de la maduración. Son 3 fases en general de la cicatrización. Entonces, en primer lugar, ¿en qué fase se reduce la herida? Acá marcó la mayoría, bueno, acá está mitad, mitad. Proliferación, y la otra parte marcó inflamatoria. Ya, en este caso no puede ser inflamatoria porque obviamente recién ha producido esa injuria en los tejidos, se ha ocurrido la herida y es como que recién está ocurriendo la hemostasia, que se activa todo el sistema inmunológico para poder obviamente afrontar ese agente externo que ha ingresado, ¿no? Entonces no puede ser en esa fase que se reduzca la herida. Entonces tiene que pasar por todo un proceso. Entonces la fase inflamatoria está descartada. De ahí tenemos la proliferación y la maduración. Sí, justamente, justo cuando se reduce la herida está finalizando la fase de proliferación y a inicios de la maduración. Entonces estaría dentro del rango de la segunda fase de la cicatrización, que sería la proliferación. Entonces, justamente uno de los que, no les he puesto acá, pero uno de los células que se encarga justamente de reducir la herida es los miofibroblastos. La quinta pregunta dice, ¿cuál es el esquema de vacunación contra la rabia post-exposición? Dentro de la norma técnica sobre tratamiento y manejo de la rabia, nos divide en 2 casos. Uno es la preexposición y el otro es la posexposición. La preexposición, más que todo, obviamente, como dice preexposición, o sea, es una forma preventiva. También se le indica también sobre todo a personal de salud o personal veterinario, ¿no? Que está sobre todo con el manejo de animales, ¿no? Entonces, es una preexposición que igual ellos tienen como una dosis y unos días, un esquema de vacunación. Ese esquema de vacunación justamente es este de aquí, que es de 0.5 mililitros y los días son del 0, 7 y 28 días. Esa es la preexposición. Y de ahí para abajo, obviamente uno de ellos tiene que ser la posexposición. Entonces, en sí la dosis igual es la misma, 0.5, pero los días son distintos.
Es primero el día 0, el día 3, el 7, el 14 y el 28. Entonces son esta, la número C. La sexta pregunta. Ante una persona con herida por objeto punzocortante oxidado, los cuidados inmediatos que se debe planificar en enfermería para evitar el tétano son, aquí la me había marcado la letra C, lavar la herida con abundante agua y jabón, limpiar la herida y protegerla, efectuar la prueba antitetánica y aplicar la vacuna, recomendar reposo en la zona afectada, usar el ya. Básicamente es la primera, la segunda y la tercera es la respuesta, y el orden, tal cual. Así que está bien. La séptima pregunta dice, para evitar contagios y evitar la exposición de la infección, como enfermera debe saber que las etapas de curso de la infección son. Quinto, Almería marcado la letra C, periodo de incubación, pródomos, enfermedad netamente y convalecencia. Marcado periodo ya. La letra correcta es la C, ¿sí? Primero es el periodo de incubación, justamente cuando, en este caso, el virus o la bacteria esté formándose, de ahí los pródomos, cuando indicios de signos y síntomas de la enfermedad. Enfermedad netamente ya es toda la sintomatología de la enfermedad, y convalecencia es ese proceso justamente cómo el paciente se va recuperando de dicha enfermedad. La octava pregunta dice, un paciente que ha sufrido un accidente presenta una herida en el miembro inferior derecho, con presencia de cuerpos extraños como tierra y piedritas. Las acciones prioritarias de enfermería en este caso deben ser. ¿Quién ha marcado la letra B? Primero, limpieza de la herida con agua y con jabón. Fijar apósitos con esparadrapos o venda. Administrar un suero antitetánico. No, era limpieza. Primero la limpieza de herida con agua y con jabón. De ahí han puesto aplicación de antisépticos indicados. De ahí aplicación de un apósito estéril y fijar con apósitos con esparadrapo o venda. Y también, bueno, en el final, en el caso que se requiera, administración de suero antitetánico. Sí, es la letra B. De ahí, ¿cuál es la dosis para administrar el suero antirrábico? Igual creo que la dosis es igual ya sean niños o adultos. Aquí ha marcado, la mayoría ha marcado 0.2 unidades internacionales por kilo de peso, dosis única, y otros han marcado 0.4. En este caso es 0.2, la letra A, ¿sí? Y ya, sería todo. Sí, esas son las dos. ¿Hasta ahí alguien tiene una duda respecto de alguna de las preguntas? Quizá marcó diferente para poder absorber sus preguntas. Si no, para iniciar ya la clase. ¿Me confirman, por favor?